equipo de, ahí de Untref, el equipo de coordinación está presente. Presente, buen día, Daniel, ¿cómo Buen día, estás? Julián, ¿cómo está? Buen día, Julián. Buen Buen día. día. Bueno, bueno, a ver, primero quisiera, si unos minutos nada más, pasar algunos avisos y después, eventualmente, si vemos que sobre el final y un poco de esta sensibilización, inducción, hay un poquito más de tiempo. Está conmigo acá Ignacio Moretti, están también presentes las compañeras y el resto del equipo acá también de la coordinación de la dirección para la capacitación, así que después podemos afinar algunas cosas. Lo primero es sí, lo que decía el compañero recién, nosotros vamos a, seguramente a partir de la próxima reunión, esta de sensibilización adelante, ya vamos a tener un día fijo para esta semana. No fue medio imposible anticiparlo. Los mismos ajustes que están haciendo ustedes seguramente en las comisiones, en los horarios, en todo esto, todo repercute en todo y nosotros estamos, la verdad que bastante, esta clase que hubiera sido la más fácil de grabar y de anticipar, porque digamos nosotros mismos fue la más compleja porque estábamos tapados de otras cosas, ¿no? Entonces, ya ahora estamos adelantando algunas de las grabaciones, digamos, de los demás, de otros especialistas, con lo cual vamos a ir un poquito más adelante y ya eso nos va a permitir poner una fecha fija, digamos, para estas reuniones de inducciones, digamos. Más allá de que después sí hay a nivel organizativo otras necesidades, ustedes se lo plantean ahí al equipo de coordinación de UNTREF y ya armamos otra reunión ad hoc de lo que ustedes necesiten. Eh, Simplemente ahí a nivel contextual también, nosotros ahí estuvimos el equipo, digo, nosotros estamos repartidos en casi todas las comisiones. Eh, Hemos observado, la verdad, un poco, digo, corresponde que se los comento, o sea, muchas clases, digamos, prácticas. La verdad que estamos muy contentos, muy bien preparadas, muy bien, digamos, las actividades muy bien armadas, con la orientación, digamos, de las actividades que nos pareció bastante adecuada. Algunas le falta, creemos que en algunos casos, algunas de las comisiones por ahí, quizá también la primera charla tenía mucho de catarsis de los participantes, de conocimiento, digamos, o sea, nunca una primera instancia para nosotros es del todo válida para esa evaluación, digamos, que uno puede hacer de cómo están funcionando las cosas. Eh, pero igual nosotros de alguna manera mandamos un pequeño documentito con una pequeña guía por las dudas, si hiciera falta para alguno de ustedes. Y lo que también les pedimos es que, bueno, si a una de las duplas, parejas, docentes ve que tiene alguna necesidad extra, se lo plantea a la coordinación de UNTREF, que ahí también nosotros tenemos en esa coordinación una coordinación pedagógica para que los asista a ustedes y eventualmente también participamos nosotros, ¿no? Pero un poco lo que terminamos de afinar, creo que lo hemos venido hablando, pero es un poco la guía de lo que esperamos. Nosotros sabemos que estamos en un clima de incertidumbre en el hecho de que ustedes abordan una temática que por ahí les queda cercana, pero en la mayoría, digamos, no son especialistas en esto. Pero bueno, entendemos también que hay una serie de actividades que se pueden pensar, se pueden realizar, y de hecho hemos visto que hay muchas compañeras y muchos compañeros que la verdad que han hecho un excelente trabajo. Así que bueno, dicho esto, ya insisto, digamos, para las parejas que después tengan algún tipo de necesidad en especial, entendemos que ahí desde la parte pedagógica de un TREF le pueden dar un apoyo y si no, nosotros también estamos disponibles. Digo, ya yendo ahora al núcleo un poco de los servicios de empleo, estamos acá con Ignacio. Fuimos los dos que por lo menos dimos esta clase central. Nosotros después en las demás clases va a haber algunas grajeas más sobre servicios de empleo dadas por otras compañeras, por otros compañeros, incluso por algunos compañeros y compañeras de las agencias territoriales. Eh, pero bueno, un poco complicado era porque lo hicimos muy en vacío, o sea, ustedes vieron que lo grabamos así como si fuera un enlatado, con lo cual a veces estamos mucho más acostumbrados a la interacción y a la interacción no, digo, todos los que hemos dado clase parados en un aula sabemos que la interacción siempre es virtuosa.
ayuda a la propia reflexión o ayuda a esos pequeños hilos entre cosas que uno quiere atar a veces para enfatizar los conceptos más importantes. Pero bueno, yendo entonces a esto a servicios de empleo, hay un poco el núcleo de enfatizar también que nosotros tenemos los materiales, cada módulo tiene sus materiales, yo creo que en la lectura de los materiales, nosotros esperamos que ustedes hagan esa lectura de los Perdón, materiales. ¿se cortó el audio o se me cortó a mí? Se te Ustedes, corta. Por favor. A vos. Sí. el resto escucha, no le puedo. No, no, pero ya. ¿Lo arreglaste, Daniel? ¿Ya tenés? Sí, ahora escucho, pero no sé si Ah, era a mí, estoy sonado. bueno, arranco de vuelta, repito todo de vuelta. Entonces. Bueno, sí, no, sigo un poco para adelante. Cualquier cosa, si hay un problema de sonido, me avisan. Pero, digamos, el núcleo de lo que nosotros hacemos con los servicios de empleo y el objetivo un poco de la clase es, a ver, después acá Ignacio va a profundizar un poco, yo me voy a quedar un ratito hoy nada más, pero lo que ustedes podrían observar si hicieran visitas, digamos, de observatorio, de observando a las oficinas de empleo y conversarían espontáneamente, así en el marco de una intervención, digamos, cualitativa, es un abordaje, en la mayoría de los casos, espontáneo de la tarea que se impone en el territorio, es decir, la gente que llega a la oficina, las necesidades que tiene, entonces un abordaje espontáneo de esas situaciones. Alguna empresa que llame y pide un determinado perfil, eso de alguna manera, y a veces la ejecución de los programas del ministerio es lo que perfila un poco la gestión. Lo que nosotros, y esta gestión, un poco lo hemos hablado ayer en otra reunión, se ha caracterizado estos años, quizá por XX, se ha caracterizado mucho, digamos, por la ejecución de los programas del ministerio, que son programas importantes pensados para los servicios públicos de empleo, pero hemos perdido un poco en cuanto a la visión de la oficina de empleo como una institución del territorio que obviamente responde a determinados lineamientos de una política que es nacional con respecto a la red de servicios de empleo, pero como una institución que alberga los programas de empleo, digamos, pero que es mayor, digamos, aun cuando no hubiese programas, nosotros tendríamos cosas para hacer con las oficinas de empleo. Entonces, esa dinámica, digamos, de los servicios de empleo como una institución del territorio, que siempre puede hacer intermediación laboral, que siempre puede orientar a las personas, que siempre puede asesorar a los microemprendedores, más allá de los programas mejoran eso que uno puede hacer. Pero la perspectiva territorial es una de las cosas que queremos enfatizar. Yo lo quise hacer, no sé si lo logré, con esta pregunta de qué es necesario hacer, digamos, viajar un poco por las definiciones conceptuales, pero apuntar siempre a qué es necesario hacer acá, con respecto al concepto de prioridad también, ¿no? Con respecto a los sectores más vulnerables, la priorización de los sectores más vulnerables. Obviamente que todas las personas que llegan pidiendo trabajo o tienen necesidades laborales en una oficina, todas tienen la misma cara de necesidad, digamos, pero pero nos cuesta a veces hacer esa pequeña planificación. Vamos a avanzar en algunas herramientas cuando llegue el momento de que trabajemos entre digo, cosas que se han trabajado, pero que las vamos a reafirmar, cómo se hace una entrevista laboral, etcétera, etcétera, para profundizar este diagnóstico acerca de la profundidad en la vulnerabilidad, digamos, de las personas que tenemos delante con respecto a la búsqueda de trabajo, que no es la misma para todos, ¿no? Y que no es la misma para todos. Entonces, lo que por un lado nos proponemos siempre en todas las reuniones con oficinas, siempre es necesario, y creo que yo en la primera charla de inducción lo he también reflejado con todos ustedes, es esta situación de reconocer la prioridad de una oficina y reconocer esa prioridad en la situación obviamente local que es, yo como sociólogo podría decir que existen particularidades pero no infinitas, ¿no? En la Argentina tenemos particularidades pero no infinitas.
Entonces, nosotros entendemos de que hay situaciones locales y que las situaciones locales tienen un panorama que no es un panorama el mismo que es el abstracto pensado desde un lugar, digamos, eso, abstracto, que podría ser el de Buenos Aires o podría ser pensado en cualquier parte del país, ¿no? La abstracción es una forma de pensamiento, no es una propiedad del centralismo. Eh, entonces, nosotros hay una situación local, pero esa situación local tiene que leerse con los lentes de prioridad, de priorización, y esa prioridad tiene que ver con la lectura de la situación socioeconómica que reina en ese lugar. Yo traté de hacer algún énfasis en la mirada que después más adelante vamos a profundizar de las situaciones semiurbanas o rurales, de alguna manera, donde no hay una dinámica de intermediación laboral como en las 100 oficinas de mayor población, una mirada en eso, pero siempre hay una mirada de prioridad. Siempre hay una mirada de prioridad e incluso en esos territorios las personas que se acercan a pedir asistencia para microemprendimiento, digamos, no está todo en el mismo grado de vulnerabilidad. Y prácticamente nosotros por la prioridad, digamos, siempre, por lo menos también en la política pública, y esto no sé si lo reflejé del todo bien, diría Perón, es un tema de economía de recursos y de esfuerzos, ¿no? Nosotros no tenemos, o sea, ni hay recursos ni hay esfuerzos disponibles para abordar absolutamente todas las situaciones. Entonces hay un énfasis muy particular en los sectores más vulnerables con esta política de distribución, digamos que a veces es un poco difícil de entender y amarga de entender, porque el reparto de oportunidades, cuando no existen para todos exactamente las mismas oportunidades de calidad, es algo siempre amargo, pero de nosotros una de las políticas fuertes que no digo desde siempre porque tuvimos un lapsus acá de gestión, pero 4 años, pero la visión con la que se creó en su momento la red de servicio de empleo, la visión con la que nosotros la estamos llevando adelante ahora, es la visión de que desestructuralizar la desocupación, sabiendo que no es, nos falta potencia para eso en muchos casos, pero lo que nosotros estamos haciendo en definitiva es desestructuralizando la desocupación, que no quede anquilosada en los mismos barrios, en las mismas familias, en los mismos sectores. eh, y bueno, digamos, mientras damos todas las batallas que seguramente muchos de ustedes advierten, incluso las políticas, para que tengamos un país que tenga oportunidades de calidad para todos y para todas, principalmente. Creo que algo en lo que nos indican también los números de la desocupación es la, la ubicación, digamos, de la de la desocupación vulnerable o subocupación. Yo trato de llamarla, ni a mí me sale, pero subocupación para entender de que estas personas con las que nosotros trabajamos, eh, incluso por la propia dinámica de la EPH, por la propia dinámica de la EPH, nosotros tenemos a pensar en fotos y son películas cada vez más rápidas, ¿no? Entonces, la persona que en la semana pasada, en esta semana de referencia aparece como desocupada, en la semana anterior tuvo algún trabajo de otro tipo, o hizo una changa, o quizás estuvo 15 días trabajando de pie en una obra, o muchas de las compañeras estuvieron trabajando en el servicio doméstico. Digo, o algunos de las compañeras y compañeros estuvieron trabajando en negro, digamos, en alguna pyme y fueron despedidos o se fueron porque le pagaban poco, digamos, pero que esa es la dinámica real de los sectores vulnerables. La desocupación abierta, tal como alguna vez nosotros la conocimos, es decir, los desocupados, las desocupadas que hace 12 meses que buscan trabajo, que no hicieron nada, casi no existe hoy en nuestro país, no digo que no exista, pero casi no existe. Y en ese cruce que yo traté de hacer, si nosotros a la desocupación le hacemos la pregunta de qué sabe hacer, la pregunta del desocupado, que está hace mucho desocupado y que prácticamente no sabe hacer nada, es un núcleo ínfimo hoy en la Argentina, que está relacionado seguramente a bolsones muy fuertes de vulnerabilidad, de precariedad, de desintegración social, de exclusión muy potentes. O sea,
situaciones donde no es solamente la desocupación la que pega ahí, eso existe, no estoy diciendo que no existe, en nuestros países hoy existe, pero digamos, no tiene el tamaño con el que a veces nosotros lo representamos, sino que eh, las otras situaciones con más grises son las que más abundan, los sectores que efectivamente son vulnerables, que efectivamente están precarizados en su situación de integración social, que efectivamente no están bien, pero donde la pregunta acerca de eh, esta desocupación se responde con es un subocupado, y la pregunta de qué sabes hacer se responde con varias cosas, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, sobre el cual estamos mirando y sobre el cual hacemos girar esta rueda, donde parece que es una rueda amarga, ¿no? Es una rueda un poquito amarga, pero donde lo que estamos tratando es eso, de desestructuralizar. Nosotros, insisto en algo, yo preguntaba un poco en la clase y ya con esto quiero, por lo menos, si alguno quiere hacer una pregunta y si no, cerrar mi parte, pero cuando nosotros hacemos intermediación laboral y el Ministerio de Trabajo paga el 80%, más o el 70%, porque tenemos el programa PIL, ustedes saben que es un programa que asiste a la empresa que toma una persona desde el 70, o depende de las características de la persona, hasta el 90%, digamos, del salario, a lo que se le suma también una grabación en los aportes patronales. O sea, una fuerte inversión para las personas que están, de alguna manera, tocadas, digamos, con esta violencia simbólica, diría Bourdieu, del Estado, que dice, bueno, eh, los jóvenes de las determinadas características, bueno, ahí nosotros tenemos este programa. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tendrá sentido que nosotros pongamos, digamos, inversión pública para si igual la cuenta de los desocupados va a ser siempre la misma que nosotros tenemos? Es como lo dije, nosotros tenemos 50 de trabajo formal y tenemos 100 trabajadoras o trabajadores, están sobrando siempre 50. ¿Para qué vamos a poner? Bueno, los recursos están puestos para usar, ¿no? Para eso, para que no sea, para que esos sectores, una vez, nosotros esto tengamos, es parte de la experiencia que hemos vivido durante otros 10 años de gestión y en estos 4 años. Eh, una vez que una persona que nunca ha tenido un trabajo registrado y que puede decir que trabajó 5 años en una fábrica o en un comercio o en una empresa de servicios, una vez que esa persona tiene eso para su currículum cambió para siempre. Luego están las condiciones que nosotros generamos económicas del país, pero su currículum digamos, cambió para siempre, ¿no? Y esto es parte de las transformaciones que nosotros, de la misma manera que un trabajador independiente, nosotros sabemos que hay una tasa, digamos, es muy difícil lograr que los emprendimientos sean sustentables en el tiempo. En muchos casos lo estamos logrando, pero también una vez que nosotros logramos que un trabajador independiente, no solo le damos un pequeño crédito, no solo le compramos una máquina, sino que logramos que ese emprendimiento en esa localidad sea sustentable, no solo que le cambiamos su situación, no sé si para siempre, pero por lo menos cambió sensiblemente, sino que vemos que en muchísimos casos de esos emprendimientos al año o en los 2 años, sea en el trabajo formal o en el trabajo informal, también suman trabajadores de la localidad. Entonces, esas son nuestras frutillas del postre, por decirlo de alguna manera. Y eso es por eso también es importante que ese trabajador, que le vamos a financiar un proyecto de trabajo independiente, también sea alguien que estamos promocionando, por decirlo de alguna manera, de los sectores más vulnerables. Bueno, eso es el encuadre general. Va a seguir un poco Ignacio. Simplemente voy a responder ahí. Hay una pregunta o una mano levantada o no sé, es un comentario que te gusta a vos. Eh, Adelante. sí. Bueno, ¿se escucha? Sí. No, no puedo dejar de silenciar dejar de mutear. A ver qué me pasa. No. Te escuchamos, ¿eh? Ah, me escuchan, perfecto. Sí. Bueno, no, mira, Daniel, sobre todo, primero
Esto último que estuviste hablando me parece esencial para nosotros y esencial para los participantes de los cursos. Me quedó muy clarísimo estos 5 puntos que justamente Ignacio creo que es el que lo dijo, o sea, lo de clasificar a la población por vulnerabilidad, de segmentar esas poblaciones en base a sus necesidades, de diseñar servicios específicos, digamos, e integrales para asegurar la cobertura y ofrecer respuestas efectivas, digamos, a las problemáticas y gestionar prestaciones con los otros empleadores que puedan haber en cada una de las zonas de los participantes que nosotros tenemos. Esto está totalmente. Lo que sí quería pedir era una autorización. Me parece que ameritaría, lo hablamos con Martín también. Hay un artículo de Javier Aullero, Clientelismo Político en Argentina, que es una visión desde cómo diseñamos políticas sociales y cómo las llevamos a cabo, y cómo a veces se tropieza con esta cuestión de lo burocrático, específico de cada una de las zonas. Y quería pedir autorización para poder ese artículo compartirlo con los participantes del curso, como para que tengan también digamos, un nuevo aporte sobre, digamos, a veces cómo nos ven a los encargados de diseñar las políticas, cómo nos ven a los encargados de implementarlas y de prestar ese servicio, ¿no? Creo que es un buen, digamos, un buen principio para charlarlos, que sea un tema de debate y poder compartirlo con nuestros participantes. ¿Qué les parece? Sí, mira, creo que lo conozco, si estamos hablando del mismo, me parece que lo conocemos. Sí, a ver, nosotros mientras podamos seguir la estructura de la clase, los aportes eran algo que nosotros habíamos hablado que eran bienvenidos. O sea, mandárnoslo, digamos, simplemente para que sí, yo creo que sé cuál es, no habría ningún inconveniente, pero bueno, mandárnoslos ahí a la dirección, que pues simplemente como para, capaz que también nos viene bien para compartir en las demás comisiones. Pero bueno, creo que sí, creo que lo hemos leído. Sí, sí, sí. Eh, Correcto, entonces, o a sea, ver. lo envío como para que ustedes lo Sí, vean, sí, 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 sí. No, evaluémoslo. no, Ni siquiera es de no, obligatoria eso, o sea, creo no, a que ver. sería una lectura de Sí, sí, aporte, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es, en general, lo digo para todas, para todos, o sea, donde ustedes ven. Y a ver, nosotros nos hubiera, como ya lo hablamos, nos hubiera gustado preparar con ustedes todo esto de otra manera. Bueno, lo estamos haciendo como podemos, y dentro de cómo podemos lo haremos de la mejor manera, pero donde ustedes vean que hay aportes, digamos, de este tipo, digamos, o sea, que en un momento incluso habíamos hablado con el equipo de coordinación también, fragmentos de texto, pequeños videitos, fragmentos de películas, digamos, o sea, cualquier cosa que ustedes vean que puede ser útil, digamos, o sea, nosotros simplemente comuníquenlo, digamos, la verdad que nosotros no vamos a hacer de policía ideológica, pero por una No, no, cuestión no, 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 de no. simplemente de orden, o sea, avísennos, o quizás lo vemos como algo que podemos compartir también. Hay, digo, nosotros no nos podemos tomar todavía, pero ustedes saben que hay varias películas, principalmente de origen europeo, que hablan sobre los servicios públicos de empleo y tienen algunos pasajes muy, muy interesantes, a veces nos representan y a veces no. Para los que ya Los tenemos viejitos, algunas canas, se llamaba Full Monty, no sé si se Full acuerdan. Monty. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Daniel, exactamente. Bueno, este, la verdad es que, bueno, yo un poco no me explayé mucho, me tomo un minuto acá. El- yo estuve varios, unos 10 12 días en Inglaterra visitando el Servicio Público de Empleo, que es una cara es un guante de seda en el que adentro hay una mano de hierro, ¿no? Y cuando la mano empieza a apretar, mamita,
¿no? Mamita, las entrevistas que yo escuché a veces con algunas personas, cuando yo había, creo que en la clase en un momento hice ese degradé de cuando se van aumentando los meses en seguro, son de una agresividad importante, ¿no? Y esto a veces, por suerte, no es lo que nos caracteriza. Pero bueno, más o menos creo que transmití algunas cuestiones, se queda Ignacio. Simplemente es esto, es decir, nosotros ya tenemos caracterizada también incluso un poco a veces a las respuestas de las oficinas. A ver, esto es como todo, digamos. Nosotros siempre nos manejamos con los 3/3, no en la política también, pero con los 3/3 siempre orientativos, digamos, de la estadística. Nosotros tenemos 1/3 de las oficinas que tratan de hacer las cosas de la mejor manera. Tenemos 1/3 de las oficinas, por decirlo grupos, ¿no? Tercio. Tenemos un grupo que hace más o menos lo que puede y que toma algunas cosas, y tenemos a veces otro grupo que solo da las excusas del caso, ¿no? Esto no se puede, porque esto no se puede, porque acá, porque no saben lo que, porque ustedes no conocen lo que pasa acá en la localidad, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y entonces, bueno, lo que uno ve es que, Se vienen las piedras. como nosotros tenemos tantas oficinas, por suerte, hace mucho tiempo que nosotros podemos comparar, digamos. Entonces, la comparación a nosotros eh, nos permite identificar muy bien qué cosas a veces se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Entonces, vemos, cuando nosotros tenemos 150 oficinas que pueden hacer muy bien algo, entendemos de que eso es posible. Y, y bueno, algo de esta priorización, de esta caracterización que habló un poco, yo hablé de manera más abstracta y creo que Ignacio lo hizo de manera más concreta, es el foco un poco de lo que nosotros queremos trabajar en las comisiones con respecto a los servicios de empleo, ¿no? Y, y termino con esto. Nosotros veníamos de otras instancias donde estaba el ministerio muy focalizado en el programa jóvenes 18 a 24 años con secundaria incompleta. Bueno, el programa que tenemos ahora, que es Fomentar, que tiene un montón de déficit por todos lados, que no lo vamos a encarar ahora, pero poblacionalmente es mucho más amplio. Es decir, permite que trabajemos con poblaciones, no con jóvenes, sino con poblaciones mucho más amplias de las que habíamos con el joven. Que está enfocado con criterios estadísticos, ¿no? Por eso yo un poco decía, digo, ahora en la estadística nacional, cuáles son los segmentos, los cruces entre edad, entre... nos falta mucho todavía a nivel de la información, lo digo acá como un ámbito, a nivel de los cruces de información para poder segmentar bien la política social, la política de empleo. Nos falta mucho, entonces a veces los cruces son más o menos. Todo esto lo digo para que, bueno, nos quedan algunos poquitos segmentos, digamos, poblacionales afuera, que claramente por ahí sí, a ver, hay una edad de los varones, una edad del varón media adulta, que la verdad es que no tiene una tasa de desocupación muy significativa. Es un sector que también, si le preguntamos a ese sector la ocupación o la desocupación, es un sector calificado, con una calificación media, no es un sector que necesita recalificarse. Entonces ahí no enfocamos. Ahí no enfocamos. Entonces las oficinas nos traen esos problemas. Bueno, pero para tales no tengo nada. Bueno, no. Focus, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos? ¿Cuál es la localidad? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son las líneas que tenemos que asentar afianzar este, en una localidad y la priorización de las poblaciones? Así que bueno, yo por hoy los dejo acá. Sigue una especie de trasvasamiento generacional. Sí, Ignacio, con ustedes. Y bueno, y estamos siempre en contacto ahí para ver cómo va el transcurso, digamos, de los prácticos, e insisto, las comisiones que crean que necesitan por ahí alguna colaboración, le avisan al equipo de UNTREF, nos avisan a nosotros. Gracias. Bueno, ahí pasamos. Quería retomar dos o tres cosas de Daniel y después hagamos ahí una estructura para ordenarnos y después abierto a las consultas que tengan. Lo primero, esto que para nosotros es muy importante, ustedes tienen ahí como en la hojita esa que nosotros enviamos y que está repartida de los conceptos centrales, esto que Daniel decía, la diferenciación entre servicio y programa. Digo, voy a poner dos ejemplos que posiblemente ustedes se enfrenten en la clase.
El primero es cuando a una oficina le preguntan, bueno, ¿vos qué servicios das? Posiblemente la oficina dice, yo implemento el programa tal, yo implemento el programa tal, yo implemento el programa tal. Entonces, desde la propia oficina hay una falta de discriminación de lo que es un servicio y lo que es un programa. ¿Sí? O esto que decía Daniel, para tal persona no tengo nada. Lo que está hablando es que no tiene un programa específico para ese programa, no que no tiene servicios que brindar para esa población. ¿Sí? Entonces digo, esta discriminación entre servicio y programa, ¿sí? Es algo que muchas veces el énfasis puesto en los programas, que son necesarios, importantes y demás, hace perder de vista esto que decía Daniel, que la oficina es un conjunto de diferentes servicios, algunos de los cuales tiene programas específicos con ayudas dinerarias y otros que no. Porque si no, se da el falso juego de que si no hay un determinado financiamiento en un programa, la oficina no tiene que hacerlo. No, la oficina brinda servicios que apoya con programas o que se expresan a través de programas específicos. ¿Sí? Digo esto porque posiblemente cuando ustedes lo pongan en juego en el aula virtual, esto de las oficinas lo frasean como que lo que hacen es implementar programas. Y en realidad lo que hacen es implementar servicios. Y parte del programa, parte del objetivo de este programa de capacitación es que justamente los módulos que siguen a este módulo 2, nosotros no hablamos de programas. Ustedes van a ver que en ninguno de los lados el título es programa de empleo independiente, programa tal, sino porque es un objetivo explícito de este programa que lo llevemos a las oficinas a pensar en servicios. El módulo 3 es un servicio de orientación laboral, de atención a trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Ese servicio de intermediación laboral con la atención a los empleadores. Y estamos hablando de servicios. ¿Sí? Habrá servicios que tienen programas más estructurados, con mayor financiamiento, más abiertos, más cerrados, y después habrá servicios donde el aporte dinerario por parte del Estado en un determinado programa es más circunscripto, más chiquito. Y eso no significa que no haya cosas para hacer de la oficina. Nosotros siempre trabajamos un poco salirnos de la lógica eminentemente de programas para que la oficina se piense como algo mucho más amplio y no atado a programas que sabemos que están atados siempre a la dinámica presupuestaria o de decisiones políticas, ¿no? Según sea el caso, no solamente el Estado nacional, sino a su vez las propias dinámicas municipales, a la cual está atada cada una de las oficinas, que es municipal. ¿Sí? Entonces, digo, es una primera disquisición que para nosotros es sumamente importante y que en la dinámica de intercambio de ustedes con los participantes lo van a encontrar enseguida. Yo me juego la cabeza un poco por la experiencia que si preguntan a la oficina qué servicios implementás, te van a responder con qué programas se implementan. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una disquisición interesante conceptual para hacer. La segunda, ahí Daniel decía, hablaba de películas. ¿Sí? Yo les voy a dar una más cercana en el tiempo de la que dijo Daniel, y que está disponible, si no me equivoco, no quiero hacerle publicidad, ¿no? Pero que está en Netflix, que se llama Yo, Daniel Blake, ¿sí? Que es una película, alguno quizás la vio, pero nosotros a veces cuando hablamos con la oficina también lo ponemos como un ejemplo de algo donde está expresado el servicio público de Inglaterra, ¿sí? Ahí Jorgelina, mi compañera, lo puso en el chat, Daniel Blake, donde ahí muestra, digo, para hacer una mirada crítica, ¿no? sobre lo que muestra ahí, donde ahí muestra la situación, ¿no? De un trabajador, un carpintero, que por una discapacidad no puede trabajar, y bueno, y todos los vericuetos burocráticos, las personas con las que lo atienden o no lo atienden, los prejuicios de esas personas que lo atienden en el servicio público inglés. Digo que también tiene una parte autogestionado, con lo cual es bastante interesante de poner en discusión si es que les sirve como insumo, ¿no? Para la clase, justamente ahora que nosotros como red también hay toda una parte de un cambio de gestión que pasa por también un portal autogestionado y los problemas que tiene eso para población con múltiples vulnerabilidades, ¿sí? Que saldrá, hemos visto que en varias comisiones ya salió en la primera clase y seguramente en esta clase saldrá aún más, seguramente. Digo, que quería sumar estas dos cositas, ahí le doy para que Daniel y Jorge pregunten, pero quería estructurar dos o tres cosas y quizás la pregunta de Daniel y de Jorge están incorporadas en la estructura de ahora que quería un poco ordenar.
Este módulo, como después vamos a hablar de los servicios en particular, ¿sí? Este módulo tiene como objetivo 2 o 3 grandes cosas, ¿sí? Que me parece que queríamos expresar con estas 2 clases magistrales, teóricas, que tiene que ver, por un lado, conceptualizar, ¿sí? Las oficinas, como decía Daniel, por la dinámica propia de gestión. Digo, a nosotros mismos nos ocurre en esta dirección que, estando atrás de apagar los incendios que todos los días ocurren, imagínense estando en una oficina pública con personas haciendo cola para que los atiendan, eh, a veces la posibilidad de conceptualizar lo que uno hace es inexistente ese tiempo. Entonces uno está en la dinámica de apagar incendios, ¿sí? De ejercer su oficio así espontáneamente y resolver problemas, sin la capacidad de poder pensar y decir, pará, esto que estoy haciendo, en realidad es para lo que es un servicio público de empleo, estoy enfocando bien mi trabajo, están llegando a la oficina las personas que deben llegar, o en realidad están llegando a las oficinas las personas que están más próximas a las oficinas y las que tienen mayor vulnerabilidad nunca llegan, entonces las tengo que ir a buscar. Entonces digo, este espacio de conceptualizar un poco la tarea de empleo, Verónica, ay, gracias. La oficina de empleo, ¿para qué está? ¿A quién debe atender prioritariamente? ¿Cómo debe manejar esos recursos para orientarlos a las prioridades? ¿Sí? Es un primer paso importante para nosotros, o sea, que hay un espacio de conceptualización. Por eso para nosotros es importante que en las clases que sean la comisión de la semana que viene, son las clases sincrónicas, haya un espacio donde podamos dejar en claro los conceptos. Digo, más allá que después se intercambie un montón de cosas, que dejemos en claro la conceptualización y el perfil de la red y para qué es una oficina de empleo. Porque a veces en el trajinar de la gestión cotidiana, eso se pierde. Y nosotros en este módulo particular lo queremos recuperar, ¿sí? Y poner, y en eso está la discriminación, servicios y programas que veníamos hablando antes. Ese es un primer objetivo, un primer corte. Un segundo corte que a nosotros nos interesa es historizar una política pública, visibilizarla, dándole historia, dándole los pasos que se fueron cumpliendo y los vaivenes que tiene esta política pública, que tuvo y que tiene, y cómo se expresan, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces la visión de los trabajadores y trabajadoras de la oficina, y muy comprensiblemente, queda acotada a lo que pasa en su oficina de empleo, sin entender que forman parte de una red, que forman parte de una política pública de muchísimos años, que tiene un montón de vaivenes y que tiene voluntades atrás, que tiene organizaciones, que tiene normativas, sí, que tiene otros 3.400 trabajadores que como él o como ella hacen la misma tarea y que están en una oficina de empleo atendiendo a población vulnerable. ¿Sí? Entonces, historizar, ¿sí? Expresar las normativas que hay y demás, a nosotros nos sirve para que las personas entiendan en toda una oficina de empleo, más allá de, digamos, su recorte chiquitito que es su municipio, una dimensión mucho más amplia, ¿sí? Y que le den esto, que puedan darle el valor también en el sentido de que su trabajo contribuye a alimentar una política pública extensa, ¿sí? Que contribuye, y hoy pusimos algunos datos en el Power, un poco de la partecita que di yo. Si tomáramos, aunque son redes desconcentradas, para esta discriminación, descentralización, desconcentración, aunque son redes desconcentradas, el PAMI o ANSES, que quizás son las 2 redes de mayor desconcentración de implementación de política pública a nivel nacional, bueno, la red tiene más bocas y con la complejidad de que es descentralizada, ¿sí? Con lo cual tiene problemáticas específicas que hacen mucho más difícil su implementación. Entonces, en este contexto nos parece muy útil recuperar esta historización, ¿sí? Sobre todo para visibilizar que las oficinas de empleo están acostumbradas a que, lamentablemente, no sea tan visible su labor. No están en los titulares como ANSES, como PAMI, y la verdad, las oficinas de empleo, cosa que quisimos tratar de explicitar, las oficinas de empleo trabajaron fuertemente y un poco su razón de ser inicial por la configuración actual fue la transición del jefes y jefas de hogar entre el seguro de capacitación y empleo y el plan familias. Fue la implementación de las oficinas, y ustedes lo pueden poner en juego,
las oficinas fueron bocas principales de gestión de la asignación universal por hijo y por embarazo, dado que las bocas de ANSES eran mucho menos inclusive de las que son ahora, que hubo una extensión muy fuerte de las bocas ANSES. Las oficinas de empleo en la mayoría de los lugares hacían la gestión de toma de documentación y chequeo de documentación y la llevaban a ANSES siendo como haciendo esa boca descentralizada para garantizar el acceso a este derecho. Entonces digo, muchas oficinas de empleo, porque se piensa, ¿no?, que la gente se cargó sola en el IFE, ¿no? Que no hubo asistencia de ningún tipo. Muchas oficinas de empleo, aún en un contexto acuciante, hicieron asistencia técnica para cargar a las personas el IFE para que puedan acceder también a ese beneficio. Entonces digo, hay un conjunto de mojones o de hitos en la historización de la red que nos parece que es útil poner de relevancia, porque muchas veces es el látigo, ¿no? Las cosas que no hacemos o las cosas que nos faltan, ¿no? Bueno, y la red estuvo presente en muchas situaciones y también la red sobrevivió a muchos años donde efectivamente los programas estuvieron desfinanciados, ¿sí? Donde la articulación territorial fue de muy baja densidad, para decirlo de una forma elegante, donde las oficinas de empleo tuvieron que llenarse de contenido con otras cosas para sobrevivir. Entonces hay una historización de la red y adentro de esa historización de la red hay una historización particular de cada oficina de empleo, que quizás cuando fue creada, ¿no?, en la última oficina del municipio sin ventanas y con una computadora, y que a medida de que fue ganando preeminencia, visibilidad al interior del municipio, terminó con un espacio físico eh, propio, con su propia sala de capacitación, con el intendente yendo o no a inaugurarla o a entregar certificados cuando antes. Entonces hay una propia historización e institucionalización de los. Y ahí también pasos atrás, intendentes que cuando asumen dicen esto no me interesa, entonces la oficina se desactiva hasta que se vuelve a activar. Entonces digo, para nosotros es muy importante que las oficinas se puedan incorporar en esa historización mayor y que cobre relevancia el lugar donde ocupan. ¿Sí? Esto es como un segundo corte. Y un tercer corte que para nosotros es bastante interesante es que a partir de esta conceptualización y esta historización, los participantes de las comisiones puedan, en un espacio muy chiquito, pero que nos parece que es útil poner a discusión, y que la actividad un poco está pensada, la actividad del módulo, para eso, y quizás todo el programa está pensado para eso, que pueda ser un espacio para reflexionar y quizás autodiagnosticarse si lo que estamos haciendo todos los días en términos de gestión es lo que deberíamos hacer. O identificar, ¿no?, las distancias. No, bueno, quizás no estoy enfocándome en tales poblaciones, o estoy perdiendo de vista los servicios y pienso solo en programas, o no estoy pensando en una planificación. Digo, entender que también puede ser un espacio de reflexión, teniendo como faro esa conceptualización y esa historización que presentamos. Si uno tuviera que hacer los cortes un poco de este módulo, es el módulo que después nos va a permitir, ya orientados en qué deberíamos hacer y en reflexionar a cuánta distancia estamos de eso, o qué complejidades tenemos para acercarnos a eso que deberíamos hacer, abordar servicio por servicio y profundizar en la especificidad de cada uno de esos servicios. En este sentido, ¿sí?, gran parte de la complejidad a abordar en esto es que nosotros conceptualizamos unos servicios públicos de empleo que tienen un determinado perfil, ¿sí?, como ustedes vieron en la presentación de Daniel, pero también en el material principal del módulo, un determinado perfil. Fue pensado con un objetivo, con una determinada organización para perseguir ese objetivo. También es interesante saber que el perfil de esa red es uno, pero los vaivenes socioeconómicos, políticos, etcétera, también hicieron que haya cosas que cambian dentro de ese trayecto. Voy a poner dos ejemplos, ¿sí?, para que ustedes lo tengan en cuenta únicamente. Las oficinas de empleo que empezaron desde 2005, 2006, las primeras oficinas de empleo, se enfrentaban a un contexto sin asignación universal.
¿Eso qué implicaba? Y con mayores tasas de desocupación. ¿Eso qué implicaba? Que a las oficinas llegaban situaciones de profunda carencia económica, donde la situación a la cual se enfrentaban las oficinas es gente que no tenía ningún tipo de ingreso para solventar. El impacto de los menores, de la baja de la tasa de desocupación, pero también el fuerte impacto de la asignación universal por hijo, hacía que las oficinas de empleo pudieran enfrentar la implementación de servicios sin estar en la puerta a la carencia económica inmediata. Entonces, el tipo de trabajo realizado por las oficinas de empleo cambió. Ya no me tengo que preocupar por la urgencia, ¿no? de la vida económica que me golpea la puerta, sino que puedo empezar a trabajar otras cosas, ¿sí? En ese sentido. Y la otra que decía Daniel, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, lo que también hizo fue la oficina de empleo con un conjunto de fortalecimientos que el Ministerio dio. Digo, para que ustedes tengan idea, una oficina que implementaba el programa Jóvenes, el Ministerio les financió una cantidad de técnicos y técnicas para las oficinas, la silla en la cual se sentaba el técnico, la computadora en la cual el técnico trabajaba y el escritorio en el cual el técnico apoyaba esa computadora, hizo que las oficinas de empleo también orientaran fuertemente su perfil a trabajar con el programa Jóvenes. Entonces se volvieron así como, a veces como especialistas en trabajar con la población joven, a veces descuidando o no teniendo en miras que había otras poblaciones con igual déficit, ¿sí? Para su integración sociolaboral. ¿Por qué es esto? Porque la oficina trabajaba a espejo del programa que tenía. Entonces, si tengo un programa para jóvenes que da ayuda económica, me oriento a trabajar con los jóvenes. Si no tengo programa, significa que no puedo trabajar con esa población, perdiendo de vista esto que hablábamos de la discriminación entre servicio y programa. ¿Sí? Una cosa más, digo, y después dejo abierto a preguntas, las que ustedes tengan a total disposición. Este módulo quizás es el espacio donde posiblemente mayor espacio, más allá de la primera clase, que hay un impulso de por sí de que sea catártico. Este módulo es como hablar de fútbol en Argentina o de política. Todos tienen algo que opinar porque creen que todos saben, más aún porque todos estos son trabajadores de oficina. Entonces, es un espacio que de por sí va a significar catarsis, historias personales, un conjunto de situaciones que a cada uno de los participantes y las participantes los va a impeler a participar, a dar su opinión, ¿sí? En este sentido, nos parece muy, muy importante que nosotros podamos sí garantizar que el espacio de la comisión no sea únicamente un conjunto, ¿no?, de gente hablando de su situación particular, de cómo es su oficina de empleo, sino poder orientar que queden en claro los conceptos, ¿sí?, el perfil de que hablamos de la red, esto de servicios, programas, de para qué está la red, la priorización, y que el espacio un poco de participación, que siempre incluye catarsis, también esté orientado a pensar esto, a, bueno, ¿cómo estoy en mi oficina en relación a esto que me presentaron? A esto que debería ser, qué puedo trabajar, qué cosas están a mano mía, qué cosas no están a mano mía para mejorar aún hoy la calidad de los servicios de empleo que presta la oficina. Digo, en ese sentido, a nosotros nos interesa siempre que sean clases participativas, pero que esa participación esté orientada. ¿Sí? Si no es como es polémica en el bar, es una charla de café, es un conjunto de gente despotricando sobre una realidad que no funciona como uno quisiera que funcione, sin encontrar, ¿no?, lineamientos comunes, y en este caso nos parece muy interesante porque es un módulo donde todos van a querer opinar, todos van a dar su punto de vista, porque estamos hablando de lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, aunque se sientan, todos se van a sentir tocados en esa charla. No me quiero extender mucho más porque también hablamos mucho de servicios públicos de empleo cuando hicimos la presentación inicial frente a todos ustedes, entonces tampoco quiero ser repetitivo, y creo que también las clases y también el material que compartimos, creo que, salvo que me digan lo contrario, no posee una complejidad, o tampoco maneja léxicos o cuestiones que sean muy alejados de lo que es un tono cotidiano de charla que tenemos nosotros y que puede tener cualquiera de ustedes. Así que no sé,
Daniel, tenías la mano levantada, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, que quería decir una cosa. Pero antes quiero comentar algo que tiene que ver con algo que vos dijiste. En por lo menos 2 comisiones se produjo una realimentación extraordinaria. Doy un solo ejemplo. Yo no recuerdo, creo que a Tucumán, un pueblito de Tucumán, pero por ahí en La Rioja, una participante era la única, era una oficina creada hace un año y lo que planteó es que las empresas, los que proveen servicios, no le pasaban bolilla. Y hubo una catarata de información para ella, ¿no? Porque yo hice esto, lo otro, es decir, realmente muy, muy emocionante. Mi pregunta es, Sí, respecto a la diferencia entre servicio y programa, sí. si es una diferencia actitudinal que debe haber, o sea, el programa, la oficina, por un lado, actúa como intermediario con un programa que viene de otro lado, eh, y por el otro lado, el concepto de servicio, de servir, de, 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 de trabajar junto con el que necesita el empleo, o aparte de esta diferencia actitudinal, si que nos des algunos ejemplos de servicios que no requieren un programa, yo supongo que capacitaciones, talleres, ese Te tipo de cosas. pongo, te pongo el ejemplo y quizás lo explico como más. A veces nosotros estamos como muy imbuidos, ¿no? En nuestra realidad que todo el tiempo estamos charlando de eso, entonces quizás perdemos de vista ser más claros en esa discriminación. Disculpen por eso, pero bueno, son defectos de oficio. Voy a poner un ejemplo. Digo que en relación a esto que veníamos hablando nosotros. Daniel decía esto, che, para la población, el fomentar, digo, pues Daniel lo nombró, digo, si alguno no lo sabe, el fomentar es un programa que lanzó el Ministerio el año pasado, con un carácter fuertemente autogestivo. Digo, dejo de lado esa discusión, aunque seguramente lo van a tener ustedes en en las comisiones. Nosotros ya fuimos bastante explícitos, creo, en la presentación sobre nuestra posición de cómo debe ser la atención de humanos para humanos, ¿sí? Eh, Más allá de eso, es un programa que abarca de los 18 a los 65 años, con ciertas priorizaciones para ciertas poblaciones específicas de mayor vulnerabilidad, pero que deja sin ingresar al programa, para decirlo de esta manera, a los varones sin hijos entre 25 y 45 años. ¿Sí? Para ser específico. Entonces, ¿qué pasa? Una oficina de empleo frente a eso, una oficina de empleo que solamente piensa en términos de programa, me va a decir, yo, una persona entre 25 y 45 años, viene a la oficina y yo no le puedo dar nada. El lenguaje simple va a decir eso. Perdóname, vos sabés que eso se planteó una docena de veces entre las 4 Bueno, comisiones. por eso, va a decir, no tengo nada para darle. La traducción de eso es que no tengo un programa específico que brinde una ayuda económica específica, ¿no? La traducción de eso. Entonces, la discusión desde los servicios es, bueno, hay poblaciones que son priorizadas y que poseen un programa específico porque necesitan mayor ayuda, mayor aliciente, una beca, una ayuda económica, ¿sí? Porque están en situaciones estadísticamente fundamentadas de mayor vulnerabilidad para su integración sociolaboral. Y otras que menos, como decía recién Daniel. Ahora, las que no están en ese programa no significa que la oficina no pueda brindarles servicios. Por ejemplo, esas personas, las oficinas podrían darle talleres de orientación laboral que da la propia oficina de empleo. Esa oficina de empleo podría ayudarle a confeccionar su perfil en el currículum para elaborarlo mejor, ayudarlo a estrategias de búsqueda de empleo, que quizás la oficina no tiene un programa donde le pague un porcentaje del salario, como las personas que sí entran en el programa Fomentar, pero sí puede mejorar la forma en la que esa persona, ¿sí? Confecciona su currículum, elabora su perfil, se orienta a qué buscar, ¿sí? O qué no buscar, ¿sí? ¿Qué empresa está más cerca de su perfil? La oficina de empleo, aunque no sea una persona de programa, cuando visita empleador puede decir, che, tengo esta persona que no tiene programa, pero mira qué buen perfil que tiene, y quizás. Entonces, hay un conjunto de servicios que desbordan, ¿sí? Al programa. El programa es, digo, es una estructuración por a una población determinada que incluye servicios, pero los servicios lo desbordan ese programa y desbordan esa población.
Digo, se entiende porque, digo, algo que pasaba muchas veces cuando la oficina se orientaba a trabajar con el programa Jóvenes, atendía jóvenes de 18 a 24 años. Y las oficinas venían y decían, y para los de 25 no tengo nada. Y eso hace quedar a la oficina en ser un mero reproductor de programas. Entonces, cuando no hay programas o se desfinancian o algo, la oficina no tiene razón de ser. Y nosotros vamos por todo lo contrario. Hay una institucionalización de que en el territorio... perdón, el que tiene el iPhone, que dice iPhone solamente, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Si lo dejamos atado a programas, empobrecemos el valor de por favor, gracias iPhone por apagarse. Disculpe, pero no tiene el nombre, así que no le estoy haciendo publicidad, todo lo contrario. Entonces, hablar de solamente programas empobrece la oficina. Lo hace quedar como un mero gestor de enlatados. Y es todo lo contrario. ¿Sí? No sé si Daniel se entendió el ejemplo. Antes, cuando había las oficinas que son muy viejas, si ustedes tienen alguna comisión, un trabajador que esté hace 10 años en la oficina, por ejemplo, o un poco más, las oficinas que eran anteriores, por ejemplo, el programa Jóvenes, tenían la lógica de que eran prestadores de servicio y se venía un programa con ayuda económica mejor, porque daba un aliciente mejor. Ahora, la multiplicidad de programas también lo que llevó es que muchas oficinas de empleo solo se piensen en ese sentido. Y para nosotros es importante discriminar porque para nosotros la institucionalización de los servicios públicos de empleo la da que se institucionalicen como prestadores de servicios públicos de empleo para la población no con problemas, digo esto también porque lo trajeron en el módulo 1, no con problemas de empleabilidad. Por nosotros no pensamos que la empleabilidad es algo que se tiene o que no se tiene, o que es una no, tiene más o menos empleabilidad como si fuera un problema de la persona. ¿Sí? Porque la persona la persona no se puede mudar de barrio porque el empleador no quiere contratar a gente que viva, ¿no?, en un barrio popular. O no quiere contratar mujeres y quiere contratar solamente hombres. No es mayor o menor grado de empleabilidad. Hay situaciones que son particulares, hay situaciones que son contextuales y hay situaciones que son estructurales. Entonces, endilgarle que uno tiene más o menos grado de empleabilidad de las personas es un poco, hasta diría, cínico. Entonces, nosotros vamos por un concepto que es más amplio, más omnicomprensivo, que es de integración, tiene problemas de integración sociolaboral. Algunos son que la persona hay que ayudarla a que haga cosas, que se activen determinadas cosas, y hay otras cosas que son contextuales, que son de discutir. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo, y disculpen la digresión, me parece que es útil igual. Una oficina de empleo siempre está en el lugar donde a una persona le dice, bueno, vos vas a esta entrevista de trabajo, trata de vestirte bien, trata de no decir tales cosas, trata de... No, la oficina empieza a hacer un conjunto, ¿no?, de estrategias para que esa persona al menos sobreviva, ¿no?, a la entrevista laboral. Ni digo que quede, que sobreviva. Ahora, al mismo tiempo, ese trabajo de orientación, la oficina de empleo también lo tiene que hacer con el empleador que va a visitar. Cuando un empleador le dice, no, para tal puesto de repartidor yo quiero varones, porque no se embarazan, o porque no me piden... ¿Y por qué? ¿No? La búsqueda de lugares de trabajo tiene que ser basada en las competencias. Entonces también hay un trabajo de desmontar cosas que no tienen que ver con la empleabilidad, con lo que las personas hacen, sino que tienen que ver con cuestiones de discriminación, de sesgos y demás, que no dependen de la persona y que también es política pública desandarlos. ¿Sí? Perdón la digresión, pero es el quehacer propio de la oficina y muchas veces las propias oficinas, porque lo escuchamos en el primer módulo, a veces las propias oficinas son sujetos de sus prejuicios, son aquellos que los reproducen, ¿no? Y que dicen, no, bueno, ¿qué querés? Si solamente se anotan porque cobran algo, no quieren... Y es parte de la oficina también desmontar esos propios prejuicios y no ser reproductores de los mismos, sino trabajar en contra de esos prejuicios. ¿Sí? Perdón, Daniel, no sé si te respondí, perdón la digresión. Sí, perfecto, perfecto. Queda una cosa para después, que es lo que yo intuyo,
que es la próxima semana el ánimo político de los participantes va a estar por el piso. Y va a La próxima. Ah, bueno, sí, la próxima, porque los van a ver. Yo diría que ahora estará por el piso, me imagino, pero ustedes la van a ver la próxima, sí, claro. Porque ya estuvo planteado en algún caso ese miedo de que el próximo año no estar. Bueno, pero me parece que, a ver, digo, sin entrar demasiado en algunas circunstancias, me parece que justamente la discusión de este módulo es aún más relevante que caiga en este momento, porque lo que nos está llevando a hablar es sobre el rol del Estado en un lugar que antes estaba completamente desregulado. Digo, más allá de la discusión que creo que pusimos, si el trabajo es una mercancía, si hay un mercado, si no, digo, la factibilidad hace de que las personas venden en el mercado su fuerza de trabajo. Digo, si adquirimos ¿no? Palabras que todos los que están acá conocemos. Ahora bien, Pero, paso un perdón, completamente. disculpa, Sí. aquellas políticas, ideas políticas que promueven que los seres humanos, el país debe estar dentro del concierto de las naciones y todo lo demás, esto implica justamente estar ayornados a las políticas internacionales como el de la OIT. Me parece que justamente ese es el anclaje en el que podemos tranquilamente afrontar este contexto sociohistórico, me parece. Me parece que igual hasta hay que llevarlo quizás a un lugar, digo, en esta historización de lo que las oficinas de empleo son cada uno particular, hay una historización más grande, es las oficinas de empleo son municipales. Perdón, Verónica, si podés silenciar el micrófono, te agradecería, gracias. Estamos pensando que son municipios a los cuales, posteriormente a la reforma constitucional de 1994 y a los procesos de descentralización de la educación y de la salud y otras acciones en las provincias, los municipios pasaron de ser los famosos municipios ABL, que el intendente solamente se tenía que preocupar por recoger la basura y que haya alumbrado público, no mucho más, ¿sí? Sino también a que el municipio sea responsable de establecer políticas, sean propias o sean del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, políticas específicas que antes no intervenían. Entonces, la presencia del Estado, de pensar que hay lugares donde el Estado debe intervenir, digo, positivamente a favor de determinadas poblaciones y con determinados sesgos, una palabra positiva, no negativa, también es un contexto donde la oficina de empleo existe, ¿sí? Para determinada población en virtud de determinado objetivo. Digo, volver a traer esto de conceptualmente para qué estamos, para quién trabajamos, para hacer qué cosas, digo, para decirlo burdamente, me parece que justamente es un módulo que viene justamente en el momento indicado, digo, para poner en discusión, aunque sea un evento catártico que hay que orientar, ¿no? Y hay que ordenar para que no se desbande, ¿no? La comisión, ¿sí? Jorge, habías levantado la mano, disculpa. No te escuchamos. Si no, escribímelo en el chat y yo lo recupero. Si no es muy largo, o decime vos. No se escucha. ¿Alguno tiene alguna consulta? O Jorge, si me lo querés escribir por el chat, no hay problema, ¿eh? ¿Alguno tiene alguna consulta? Sí, Roberta. Sí, yo lo que quería preguntar respecto al interior de la oficina de empleo, que a lo mejor no conozco tanto, es si todos tienen el mismo poder, para decirlo de alguna manera, o el mismo rango para decidir cosas, porque a lo mejor nos pasa en las comisiones que tenemos gente desde mesa de entrada, para que no venga la excusa de yo estoy en mesa de entrada, no puedo hacer nada, yo no conozco el rango dentro de cada oficina, a lo mejor de si todos pueden pensar esto de cómo negociar con una empresa el perfil de postulante que tengo, o cómo abrir un curso de capacitación, digo, ¿cualquiera lo puede plantear? Te cuento un poco en relación a eso, así queda un poco más en claro esto que planteas. La oficina de empleo tiene una estructura, vamos a decir, estructura básica. Pensemos que tenemos oficina de empleo desde
municipio de 2.000 habitantes, digo, voy a poner un ejemplo, porque yo fui ex coordinador del NEA, Mojón Grande en Misiones tiene creo que 2.100 habitantes. Hay oficina de empleo y hay oficina de empleo en La Matanza. ¿Sí? Digo, tenemos oficina de empleo, entonces no podemos hablar de una estructura sólida en cada una, sino que al ser municipal, también nuestra tarea de esta dirección de coordinación de esa red implica al mismo tiempo reconocer las heterogeneidades territoriales que pueden ser fructíferas para que sea útil la implementación territorial situada de los programas de empleo, pero al mismo tiempo que esa heterogeneidad territorial no impida cierta homogeneidad y una cierta calidad y cantidad de servicios públicos. ¿Sí? Nosotros nos manejamos en esa tensión, en la tensión entre que está presente siempre en cualquier política que se descentralice territorialmente, entre reconocer las especificidades territoriales y garantizar cierta homogeneidad, ¿sí? De prestación de servicios, porque cada ciudadano, cada ciudadana son sujetos de derecho que deberían poder acceder al mismo tipo de servicio en cada una de las oficinas de empleo. Pero más allá de esto, la oficina de empleo tiene una coordinación, un coordinador, una coordinadora, que está nombrado por normativa, de forma obligatoria. ¿Sí? Tiene que estar por nombrado o por una resolución del intendente, tiene que estar nombrado por alguna forma legal al interior del municipio, con mayor o menor grado de institucionalidad. Puede pasar por el Consejo Deliberante, puede ser una resolución del intendente, pero está nombrado. Eso es lo que a nosotros nos da la pauta, es que la persona es la persona en la cual el intendente confía en términos institucionales para llevar adelante la oficina. Ese es nuestro interlocutor, ¿sí? Técnico e institucional. Luego, al interior de la oficina de empleo están discriminados los roles en relación a los servicios, justamente para recuperar esto de los servicios, porque si no una persona dice, yo implemento el programa, no, vos brindás un determinado servicio, entonces está la que está en mesa de entradas o el que está en mesa de entradas, que su servicio principal al cual contribuye al conjunto de la oficina es brindar información, ¿no? Es ordenar, ¿no? El flujo al interior de la oficina, quién queda en la información o quién necesita pasar una entrevista o quién necesita, ¿sí? Entonces, cada uno, algunos hacen más de un rol, algunos no hay mesa de entrada, entonces es el entrevistador el que entrevista y hace su vez de mesa de entrada y brinda información. Entonces, cada uno en su rol contribuye, ¿sí? A un servicio específico. Bien. ¿Sí? No, hay muchos que hacen todo. Ahora, nosotros tratamos de orientar que si bien hay ese multitasking, todos hacen todo, porque es verdad que en una oficina de empleo, che, hoy no vino el entrevistador, que la persona no venga, eso no ocurre. Porque si la oficina de empleo tiene que tener algo es que no puede ser expulsiva, ni en términos de discriminación, ni en términos de, che, justo hoy no vino el entrevistador que le tenía que ver, volvete mañana. Eso no puede ocurrir, no debería ocurrir. ¿Sí? Entonces, todos hacen todo. Ahora bien, nosotros propiciamos que en virtud de los diferentes perfiles y la profundidad que tienen los servicios, haya, digamos, personas que están prioritariamente para determinados roles. Entonces tenés el capacitador, ¿sí? Tenés el entrevistador, tenés el relacionista la relacionista de empresas, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con los servicios que la oficina maneja. La cabeza de la oficina es el coordinador. Ahora bien, en la opinión de cada uno de su quehacer, yo diría que podríamos apuntar a dos cosas. Una es una autorreflexión, para decirlo de alguna manera, de cómo mi propio quehacer contribuye al objetivo general que tiene que tener la oficina. Digo, yo en la mesa de entradas, la verdad que priorizo, tengo vamos a decir, hacer esta bajada o el propio quehacer de priorizar a la población más vulnerable, sé cuáles son, digo, cómo me incluyo, cómo contribuyo a esos objetivos. Y después también hay una mirada respecto a, che, yo trabajo así, pero me parece que como oficina de empleo como un todo, las decisiones me están llevando a otro lugar. Sí, a mí me llevan a que no hagamos efectivamente lo que tenemos que hacer o lo que me dicen que tenemos que hacer. Digo, me parece que hay dos reflexiones sobre el propio rol respecto a cómo contribuye un servicio determinado y cómo veo yo mi propia oficina, aunque yo no tenga, si no soy coordinador, la decisión institucional de modificar cosas ahí adentro. Pero eso no Claro. implica que no puedo Sería reflexionar como sobre... una visión más micro del servicio que cada uno está dando, si está realmente enfocado a priorizar el sector se tiene que priorizar, y después una visión más macro si
cómo contribuye a toda a la oficina en general, el rol de cada uno, y si hay gente que puede decidir más que otros. Sí, y posiblemente lo que va a ocurrir es que como los demás módulos son sobre servicios, que posiblemente, digo, para que no se haga, ¿no? También una autorreflexión del propio lugar individual de cada Ah, uno. Yo cuando hago otra cosa, los próximos módulos van a ser módulos sobre servicios donde esas personas van a poder reflexionar específicamente sobre su contribución a ese servicio desde su propio lugar. Quizás este módulo es un módulo que podemos llamar un poquito más institucional, donde pensamos en la oficina como un todo, lo pensamos como una institución pública territorial, ¿sí? Que debe brindar determinados servicios. Entonces, quizás es interesante ver cómo cada uno desde un lugar diferente y desde municipios diferentes, de dimensiones diferentes, piensa la institucionalidad de oficina. ¿Cómo está vista en el territorio? ¿Cómo me ven? ¿Qué lugar ocupo en el municipio? ¿No? Hay un montón de variables de pensar la oficina como un todo, como institución. ¿Sí? Hace muchos años, un secretario de Empleo ponía como un objetivo de la institucionalización de la red este. Así que es, de la misma forma que ningún intendente cuando asume piensa que en el municipio puede no haber un área de acción social, es obvio, un área de acción social tiene que estar en cualquier municipio. Bueno, la máxima institucionalización de la red sería pensar que ningún intendente que asuma piensa que no puede haber un área de empleo, que no se tiene que ocupar de empleo. Entonces, la red también, la historización de la red también fue de la mano con este casi evangelización, para decirlo de alguna forma, o convencimiento de los intendentes que se tenían que hacer cargo del empleo a nivel local y que nosotros estábamos para colaborar a través de una institucionalización de los servicios públicos de empleo. ¿Sí? Entonces, también es ese proceso de convencimiento, que no es lineal, no que todos están convencidos ahora porque todos tienen oficina de empleo, sino que cada vez que cambia una gestión, ¿sí? Tenemos que volver a convencer, volver a enamorar, ¿sí? De que ese es un rol que el municipio debe tener. No sé si Roberta te sí, contesté. sí, perfecto, gracias. Jorge, te doy la palabra de vuelta, gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos. Bueno, ahí cambié de compu. Bueno, gracias antes que nada por esta capacitación y quiero saludar también a Jorge Cuculas, que lo tuve como docente en la UNTREF y uno de los mejores docentes que tuve en mi vida. La verdad que es un placer verte, Jorge. Eh, me parece buenísimo los tres Muchas cortes. gracias, Jorge. Muchas gracias. Un gusto, Jorge. Un gusto. Igualmente, un gran Eh, alumno, gran persona. Gracias. Me parece excelente estos tres cortes del módulo y yo me quería detener en esto que vos estabas informándonos y compartiendo, la gran diferencia entre servicio y programa. A mí me tocó que en estas comisiones donde pude participar con ellos, es que hacen tan propios el programa y yo lo he visto y lo he evaluado de tres maneras diferentes, que ahora vos, al tirar este disparador, servicios versus programa, nos va a llevar a múltiples respuestas tal vez, pero yo evaluaba que cuando contaban ellos qué programa manejaban, lo hacían propio, o sea, esto lo manejo yo, se sentían empoderados, empoderadas, con amplio conocimiento de lo que hacen, pero sin mutar a otros sectores. Esto lo manejo yo, lo trabajo yo y lo llevo adelante. Bueno, después tenemos que ver y verificar si de una manera buena, mala o regular. Pero esto lo que generaba es que cada una de las personas se sentía importante en ese rol, ¿sí? Y, y que a su vez, en estos intercambios de gente de todo el país, era muy diferente la visión que por ahí podían tener entre ellos mismos, ¿no? Una oficina donde había 30 personas en un lugar turístico y en otra donde había 2 personas. Lo rico de todo esto es que se generaron chats internos y yo sé que están hablando mucho entre ellos, adoptando y fomentando algunas prácticas que puedan ser aplicables en diferentes regiones. Y por otro lado, eh,
lo que vos también comentabas, en que hay como una historia también de las oficinas y hablar un poco y hacerle pensar y reflexionar con ellos de cómo nacieron estas oficinas, de qué contexto nacieron, esta, esta forma de historizar, ¿no? Y entender hacia dónde vamos. Las personas que están hace más de 10 años en las oficinas lo hacen propio, te lo hacen como diciendo, ya no hablan de mi trabajo, de mi oficina, que es muy diferente a la que están hace 1, 2 o 5 años. No tienen esa matriz conceptual de decir, bueno, esto lo llevamos adelante en tal contexto nacimos, y eso sí lo puede detectar en personas que están hace 10 o más años. Con lo cual, digo, me parece bárbaro que empecemos a charlar de la historia del nacimiento de estas oficinas y de que verdaderamente es una política pública aplicada. Después, evaluar si bien aplicada, si mal aplicada, si más o menos, si los contextos. Lo importante es que se mantiene y que se sostiene, y que los disparadores y los vaivenes políticos y eleccionarios, si bien pueden fluctuar a favor o en contra de cada uno de los trabajadores, lo que se debe entender que esta política pública es inamovible. Entonces, en base a eso, creo que este módulo no solamente nos va a hacer aprender y reflexionar a nosotros, sino que generar más contenido interno para los trabajadores de las oficinas. Eso mi aporte. Sí, Gracias. ahí, Jorge, recuperando 2 o 3 cosas para sumarles a tu aporte. Ojalá que sea inamovible. Yo siempre tiendo a pensar como que siempre está en la cuerda floja y que la única posibilidad que siga manteniendo es seguir entendiendo que eh, es un trabajo cotidiano. ¿Sí? Es un trabajo cotidiano enfocado en cumplir el objetivo de que esto, si bien es un tema relevante a nivel local, y que un intendente abrió la oficina y demás, todo el tiempo es estar de vuelta estableciendo esto, la importancia que tiene la oficina de empleo en el territorio, visibilizando su rol, ¿sí? Sobre todo porque, nada, siempre tiendo a pensar de que si uno piensa que algo está institucionalizado, lo da por hecho, y en realidad nosotros hemos pasado determinados años donde eso sí estuvo realmente en la cuerda floja, porque a veces no es necesario cerrar algo para eliminarlo. A veces basta, ¿sí?, con irlo vaciando de a poco de sentido en una política pública. Entonces no hace falta cerramos tal cosa, con que lo voy vaciando de contenido presupuestario, de acciones, de forma permanente, eso va dejando morir, ¿sí? Entonces, ojalá fuera inamovible. Firmo. Si me das algo para firmar eso, firmo. La segunda cuestión, esto que vos decís, mi programa y demás, les cuento una breve digresión, pero por si lo escuchan en las comisiones. Yo recién les contaba cuando se implementaba el programa Jóvenes, que se empezó a implementar en el 2009, ¿sí?, en 3 municipios de Misiones, pues hizo prueba piloto y después se extendió hasta el pico fue el 2011-2012. Las personas iban contratadas por el ministerio pagaba sus salarios durante determinada cantidad de meses, le daba su computadora. Las personas, cuando vos le decías, bueno, ¿para qué trabajas? Yo trabajo para el programa Jóvenes. O sea, su referenciación era, yo trabajo para un programa, no trabajo para brindar servicios de empleo en la oficina de empleo tal. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque también a veces la imposibilidad de discriminar programas y servicios es un reflejo de a veces quizás los errores o ímpetus desmedidos que hizo el propio ministerio, ¿sí?, respecto a determinadas cosas. Cuando nosotros priorizamos mucho una determinada población, las oficinas de empleo reaccionan y dicen, bueno, lo único importante es esta población. Entonces me transformo en una oficina de empleo juvenil, ¿no? Entonces, digo, las oficinas de empleo reflejan mucho eso. Entonces, por eso volver a una instancia, como decías, los que tienen más de 10 años, más de 15 años, son oficinas de empleo que en algún momento estuvieron acostumbradas a brindar servicios sin que importase si hay un programa o no atrás. Si está el programa, mejor. Y además hay otra cosa que sumo, pero no es para agotar en esta charla, sino que van a ver que es también los programas en una dinámica de poder municipal, ¿no?, son cuantificables. Los servicios no.
Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces al interior de la oficina, para medirme, yo digo, tantas personas están en tal programa de empleo, porque tienen un mecanismo de adhesión. Tantas oficinas tienen un curso de formación porque cobraron. Tantas personas es un entrenamiento porque cobraron. Entonces, es un método de medición muy fácil. En cambio, el servicio es un poquito más intangible, ¿no? Salvo que tenga un sistema de medición muy sofisticado al interior de la oficina, que nosotros proponemos eso, pero muchas veces no obtenemos los resultados que queremos. Digo, ¿cuántas personas pasan por día por la oficina de empleo a consultar, a que la oficina de empleo le brinde información? Bueno, posiblemente una oficina de empleo así. No, bueno, no sé, 10, 15, 25. No, a aquel que le doy información, no piensan que la información es un servicio, por ejemplo, que es un rol de la oficina y que puede ser cuantificable. Entonces, ahí también hay una cuestión donde la forma en demostrar resultados, ¿sí? El programa está mucho más a mano, porque toco dos botones y veo cuánto están liquidados, cuánto están, y esa es mi forma de demostrar cuánta plata ingresó al municipio ¿no? por las transferencias directas a esas personas, ¿sí? Es más fácil de mostrar, y los servicios son más intangibles, muchas veces. Entonces también hay una dinámica de ese orden, ¿sí? Obviamente es mucho más valorable desde el punto de vista humano, adhiero a lo que dice Silvana, pero también para entender por qué se dan algunas cosas, ¿sí? Al interior de la oficina. Digo, ¿cómo cuento? ¿Cómo demuestro a mi intendente que tiene que seguir pagando las cuentas de la oficina de empleo y los salarios de todos nosotros? Yo tengo que mostrar datos. ¿Y qué datos tengo? ¿Y cuántos fueron liquidados? ¿Cuánta plata ingresó? Y eso es una lógica de programa. ¿Sí? Entonces, por eso, llevarlos a pensar en servicios, además de programas, no en sustitución de programas, además de programas, lo que a nosotros nos lleva a enriquecer la labor de la oficina, ¿sí? No a empobrecerla, a hacerla recordar una dimensión que nunca tuvo que haber perdido, ¿sí? Eh, Perdón que la digresión, pero eh, Mónica Verde tiene la mano levantada. Escucho. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo dos cosas. Sí, Por un lado, quería transmitir algunas cuestiones que se dieron en esa primer clase, eh, que eran común denominador en los tres grupos, ¿no? Em, Uno fue que el nuevo programa, que debe ser de alguno de los programas, no lo tengo acá recomendar. anotado, el nuevo portal, Recomendar. perdón, restringe la llegada de la gente a las oficinas. Te comento esto justamente por lo que venís hablando. Sí. Y la otra es que había mucha rotación de personal en las oficinas de empleo. Bueno, esto yo sencillamente, esto último te lo transmito. También comentaron la necesidad de que tuvieran más difusión. Em, ¿Y por qué te comento eso? Porque de alguna manera es lo que yo, que no estoy ahí, recibo y entiendo que debo transmitir. Con respecto a la práctica, Te a la, dejo y te vuelvo sí, dos comentarios sobre lo que decís. Primero, ahí tienen ustedes los datos, yo lo presenté en la parte que yo hablé, cuál es un poco la tasa, para decirlo así, si lo decimos así, quizás mal, la tasa de rotación al interior de a la oficina, y por lo menos los datos que nosotros manejamos, la verdad que a la tasa de rotación que tenían hace 7, 8 años atrás, al día de hoy tiene ahí los datos, yo creo que lo voy a decir de memoria, pero si bien un 40% de los que trabajan en la oficina de empleo entraron en el 2019 acá, o sea que son recursos humanos que lo que vivieron fue la lejanía respecto a las personas por la pandemia, cargar el IFE y después verse con un portal autogestivo como el que vos estás manifestando, y no vieron la realidad, sí, que estamos hablando nosotros anterior a eso. También casi un 40% son personas que tienen más de 8 años de antigüedad, con lo cual todo lo anterior lo vieron. Comento esto porque el Ministerio, a través de esta dirección, en el año 2014 implementó un programa
Antes los trabajadores de las oficinas de empleo eran monotributistas, ¿sí? Les facturaban en el municipio, tenían a veces contratos en algunas provincias que siguen existiendo, los famosos PAM, programas de ayuda municipal, becas muy precarias al interior del municipio, y no tenían relación laboral formal registrada con el municipio. En el año 2014, a través de esta dirección, se estableció un programa llamado el PILOE, Programa de Intermediación Laboral para Oficinas de Empleo, que lo que hizo, y acá están muchos de los compañeros y compañeras que hicieron ese trabajo, como lo hice yo, fuimos a hablar a cada intendente para que todos los trabajadores de oficina, que eran monotributistas, que estaban precarizados los incorporaran en un programa regularizándolo, dándole estabilidad y con todos los derechos y obligaciones que fija ser un trabajador municipal con recibo de sueldo y con todos los adicionales que debe tener, etcétera, etcétera, y peleando un poco en cada uno de los casos porque tengan la mejor categoría posible para su... ¿Eso qué posibilitó? ¿Sí? Que casi un 85-90% de ese conjunto de trabajadores que estaban precarizados, incorporándose a este programa, pasaran a formar parte ya sea de la planta transitoria o planta Sí. permanente de los municipios. Eso fue una política muy específica, que en 5 meses hicimos todo eso, casi 1.400 trabajadores y trabajadoras, que posibilitó que trabajadores que eran muy precarios, ¿sí? En sus condiciones de contratación, pudieran, ¿sí? Tener otro tipo de modalidad contractual. Posiblemente muchos de esos, si ustedes preguntan en las comisiones que tienen, aquellos que tienen más de 8 años de antigüedad, posiblemente muchos de esos que aún hoy están en la oficina porque su puerta de entrada a la estabilización de su lugar y su registración fue por este programa. La rotación, lamentablemente, al ser un esquema descentralizado, ¿sí? Donde la oficina de empleo es municipal y hay decisiones que el ministerio coordina, pero que no toma, ¿sí? La rotación es innumerable por 2 cosas. Primero, si los trabajadores que nosotros capacitamos, trabajadores y trabajadoras que nosotros capacitamos, se especializan mucho, ¿sí? Se capacitan mucho, adquieren visibilidad en la oficina, ¿sí? Que la oficina adquiere visibilidad por sí porque está en contacto permanente con las personas del municipio. Muchas veces trabajadores y trabajadoras que funcionan muy bien, el intendente directamente los agarra y los lleva a otra área. ¿Por qué? Porque están capacitados, porque tienen manejo de lo que es la convocatoria y el trabajo territorial, entonces rápidamente son por la buena, ¿no? Una rotación por la buena. Van a otros lugares mejores al interior del municipio. De la misma forma que tenemos ex coordinadores que son intendentes ya, digo, por esta dinámica. Y por otra parte también lo que tenemos es muchas veces en las oficinas de empleo los intendentes al principio, ¿sí? Ponen en esos lugares a trabajadores y trabajadoras que, bueno, es para atender gente, digo, despreciando o mirando peyorativamente el rol que deben cumplir esa oficina de empleo. Entonces, arman la oficina de empleo y mandan, y lo que va ocurriendo es que si esa oficina de empleo no tiene una determinada organización y los trabajadores y trabajadoras de esa oficina de empleo una determinada predisposición y trabajo respecto, la oficina no tiene resultados. No hay oficina que tenga resultados si la oficina de empleo, si el equipo de la oficina de empleo no funciona bien. Entonces, muchas veces esa rotación es fruto también de la identificación de los propios déficits y también que los municipios tienen restricciones presupuestarias. Hay municipios que a veces reciben, ¿no? Una andanada de fondos que le permite quizás sumar 1 o 2 personas a un equipo técnico y de repente ya no lo tienen más y tienen que reducirlo. La verdad es con lo que lidiamos todo el tiempo, por eso nosotros no hablamos de personas que están capacitadas. Nosotros estamos capacitando todo el tiempo porque todo el tiempo hay nuevas personas, ¿sí? En la red. Pero por eso es interesante esa última diapositiva de una de las clases magistrales de la que hablé yo, que es conocernos. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes están en mi misma condición? ¿Cuántos están hace tantos años en la oficina? ¿Cuántos están hace menos? ¿Cuántos son mujeres con una alta tasa de feminización de la tarea? El 66% de las que trabajan en la oficina de empleo son mujeres. El 73% de las que están en esta capacitación son mujeres. Hay comisiones enteras que creo que el único varón es el que da la clase. Son todas mujeres. Entonces digo, también
digo, como parte, perdón, Mónica, la digresión, pero parte de historizar esto que somos es reconocer con esos datos quiénes somos los que estamos dentro de esa red, ¿sí? Perdón, Mónica, y... No, no. Yo lo que quiero aclararte es que, a ver, te comento esto sí, sí, en sí. parte para, me viene bien tu explicación, no es, digamos, no hago un juicio de valor, sencillamente No, transmito, soy como una no, mensajera, no, porque pienso no, no, también que esos comentarios que ellos vierten justamente pueden ayudarnos quizás a entender esto de eh, que vos planteaste, ¿no? El saber, bueno, ¿por qué estoy acá? El ponerse la camiseta de alguna manera. no. De estoy Y por también es acá. pensar, Mónica, es pensar el rol que tiene esa oficina de empleo al interior de ese municipio. Esa oficina de empleo es reconocida territorialmente, es visible lo que hace la oficina de empleo al interior del municipio, porque también tenemos ejemplos de todo lo contrario, de equipos técnicos que salvo el coordinador que cambia por el cambio del intendente, entonces como lo nombra el intendente, el cambio es arriba, hay equipos técnicos que posiblemente pasan 5 o 6 años y no cambia ninguno de los trabajadores y trabajadoras del interior de ese Ah, equipo técnico. ¿Sí? Entonces, y muchas veces tiene que ver con eso, con cómo se conforma ese equipo técnico, qué visibilidad tiene la oficina, qué resultados tiene la oficina o qué resultados hace visible la oficina a los ojos de ese intendente en ese territorio. ¿Sí? bien. Por eso, con esta dimensión conceptual. Sí. La otra pregunta es mucho más práctica. Es Vale. con respecto a la clase práctica. Sí. ¿Qué recurso? Yo quería saber si desde la plataforma Meet existe el recurso de formar como grupos para dar una determinada tarea y que ellos resuelvan y después hacer la puesta en común, porque no me queda muy claro a ver qué dinámicas puedo utilizar, ¿sí? Para que no sea solamente una exposición, sino que haya una actividad. Eh, pero a la vez no sumarle una actividad por fuera de la clase propiamente dicha, porque para eso tienen las actividades de la clase magistral y las actividades que ustedes ya nos pautan. No sé si soy clara en lo que digo. Sí, sí, sí. Mónica, digo, Bien, más allá de los aportes propios que te puedan hacer los compañeros y compañeras docentes eh, aquí presentes, que cada uno tendrá nada, su estrategia, ¿no?, metodológica y pedagógica para abordar el tema, yo te digo, hago mi propia sugerencia, para decirlo de alguna manera, que es, a mí me parece que en estas clases, y un poco este suerte de decálogo de algunas cosas, de algunas consideraciones, eh, puede estructurarse de una manera donde podamos tener un primer momento, ¿sí?, donde podamos dedicarnos a el abordaje de que queden claras algunas cuestiones, esto, sí, conceptuales, de historización. Digo, todos ustedes seguramente o habrán cursado, son mismos docentes de una maestría, de un doctorado, y que siempre tienen la misma estructuración en las clases. Si duran 2 horas, la primera hora, el docente o la docente explica los textos que hay para esa clase, y hay una segunda hora donde se da una apertura participativa, para decirlo de alguna manera, donde se ponen en discusión, ¿sí? Ya no es expositiva, sino que es participativa. Esa puede ser una dinámica, un primer momento donde ustedes puedan repasar, quizás a través de estos 3 cortes que yo decía, como ejemplo, los conceptos claves y las cuestiones que sí tienen que quedar en claro de este módulo. Y un segundo momento, que puede durar, no diciendo una división una hora, pero digo, un segundo sí, momento, sí. como momento, donde eso conceptual lo bajamos, como si hubiera una distancia, ¿no? Lo bajamos, ¿sí?, a el quehacer particular de esos trabajadores y trabajadoras de la oficina. Una actividad puede ser, creo que varias comisiones lo hicieron, varios de los que están presentes acá lo hicieron, que es como prediscutir la actividad práctica que Ah, tienen para esa comisión. Entonces, en realidad, lo que hago es adelantar y trabajar colectivamente lo que después cada uno va a responder individualmente. Eso puede ser una de las estrategias. O sí, eso sumado a esa hicimos. actividad, hacer otro disparador. Esto de preguntar, digo, cuando pregunten, bueno, ¿ustedes qué hacen en la oficina? Y cuando te respondan con programas, eso es un disparador para discutir servicios. ¿Sí? Ujú, También puede ser, digo, los disparadores
en este módulo sobre todo, que a todos les toca, porque ese es el módulo de, ¿no? Sumamente relevante, de indicadores laborales y demás, podía parecer demasiado abstracto, demasiado lejano al quehacer cotidiano de las personas, aunque tenga una fuerte importancia, pero podía parecer un poco lejano. Con este módulo y con los servicios que vienen después, vamos a estar hablando de cosas, vamos a estar hablando de lo que, vos le vas a estar hablando de lo que ellos hacen, ellos haciéndolo. Entonces todos se van a sentir tocados e interpelados en decir qué hacen. O si eso que vos le decís, bueno, yo no lo hago tan así, ¿sí? Entonces me parece que la dinámica de participación, en realidad que el problema no va a ser qué dinámica hago para que participen, sino establecer una dinámica de participación que yo puedo orientar bien para que responda a los objetivos de que no sea esto, una charla de café que cada uno haga, Claro, sí, y la catarsis. sino que sea orientada a los fines de este módulo. No sé si te pude responder con algo, pero Sí, son estrategias. muchas gracias. No, por favor. No sé, ahí Rodolfo y el equipo de Luntref, si hay alguna consulta más, si ustedes tienen algo para decir o algo así, o si no, les agradezco la excelente predisposición de siempre mostrada acá en esta reunión y como siempre a disposición para cualquier consulta. No sé, Rodolfo. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que me encantó la clase esta. Aprendí muchas cosas. Muy útil. Eh, una aclaración a los docentes, porque recién recibimos un mail de Marisa que le pide a Mariana que suba los PowerPoint a las aulas. Queremos avisarle, algunas aulas ya lo tienen, pero queremos avisarle a todos que esos PowerPoint están en la sala de docente, ¿sí? Así que cualquier cosa los bajan y los ponen en sus aulas porque esos PowerPoint les sirven para la clase, y les va a venir muy bien a los participantes. Así que, bueno, era eso simplemente. No sé si hay alguna consulta Me para quedé con una cosa nosotros. que dijo, no, una cosa que dijo Mónica sobre esto de que les va a Ok. pasar, que las oficinas de empleo dicen que el portal actual, ¿sí? Con la lógica autogestiva, para decirlo así, era expulsiva, para decirlo de alguna forma, respecto a la dinámica de atención de las oficinas. Digo, para que todos lo tengan en claro, nosotros lo comentamos en la clase inicial, digamos, la introducción, en la primera charla que tuvimos, pero para que todos lo sepan. Al día de hoy, el ministerio, ya hace un año y medio, estableció un portal empleo, se llama, que es de carácter autogestivo, ¿sí? Las personas llenan sus datos personales y en algunos casos dan autorización para que las oficinas de empleo de su localidad manejen su gestión y en algunos casos no dan autorización para eso y es plena autogestión. Esto fue de un impacto bastante importante, ¿sí? En términos de que las oficinas presumían que esto las invisibilizaba, ¿sí? Que a las personas autogestionarse las pasaban por encima, entonces ya no había... Bueno, ¿qué pasa en la realidad? Este portal empleo sigue existiendo, es el mecanismo, pero yo siempre tomo un ejemplo, y perdón lo burdo del ejemplo, ¿no? Y hasta quizás lo inadecuado del ejemplo, pero lo voy a hacer para que todos lo entendamos. De repente hay un auto que tiene paneles solares, ¿sí? Y lo vemos andando. Y uno dice, che, qué bueno, con paneles solares, es energía limpia, ¿te sirve para todo el auto? No, me sirve para cargar el celular. Al auto le sigo poniendo gasoil. Con el portal de empleo sigue pasando lo mismo. Las personas se acercan a la oficina de empleo, ¿por qué? Porque no tienen muchas veces la posibilidad de tener un celular, una computadora, internet para anotarse, autogestionarse, o porque no entienden el entorno virtual, aunque se dice que es muy intuitivo, ¿sí? O porque no hay información suficiente explicada de la forma que debe ser accesible a la población con la que nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué termina pasando? La oficina termina consolidándose como aquel lugar donde las personas van porque no pueden hacer esa autogestión, entonces la oficina oficia, ¿no? De asistidor y explicador de aquello que las personas no pueden acceder. Entonces, ahí hay un problema,
ustedes seguramente en las comisiones las personas lo van a expresar, porque hay un problema respecto a, bueno, ¿cuál es el lugar de la orientación laboral personal, humana, cercana a las personas, que posibilita que personas con múltiples vulnerabilidades, que no es una, son múltiples vulnerabilidades cruzadas, puedan de repente pensar que pueden elegir solas qué curso de formación profesional es mejor para su perfil, ¿sí? O qué, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso surca un poco el día de hoy de oficinas y se lo quería explicitar un poco porque ustedes lo van a escuchar, pero para que todos entiendan un poco qué tensión hay ahí, ¿sí? Hay una tensión respecto a la atención personal, la asistencia personal, la orientación humano-humano, ¿sí? Que hay cosas que se pueden decir con la atención de el formulario que lleno, ¿no? Autogestivamente y que no sé en realidad qué información me están pidiendo si lo que pongo es lo que me preguntaron, ¿sí? Y que eso define si entro en un programa o no. Si respondo mal, era como el IFE, si cliqueo mal, no entro. Entonces hay un tema con eso, ¿sí? Que va a surcar y que es el día de hoy, que está esa tensión todo el tiempo latente, pero lo que termina pasando es que las oficinas de empleo tienen igual relevancia territorial porque tienen que salir en auxilio de mover la rueda, ¿no? Mover los engranajes de un sistema que no termina de cerrar. ¿Por qué? No porque está mal hecho, sino porque la realidad es distinta, ¿no? Eh, y al trabajar nosotros con oficinas de empleo municipales, cerca de las personas, sabemos que esa realidad es distinta y que ese sistema de autogestión es para unos que tienen, ¿no? Mayor capital simbólico, mayor capital cultural, que tienen acceso a dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros que el único lugar es la oficina de empleo, ¿sí? Ahí Ivana levanta la mano y Rodolfo y con eso cerramos. ¿Sí, Ivana? Hola, ¿qué tal? Disculpen que no tengo la cámara prendida, pero tengo poca conexión. Quería consultar sobre las planillas que enviaron. Yo no tengo no puedo editar y mandé como la solicitud para la edición, pero todas las planillas que tenemos de los estudiantes. Ivana, se te escucha como un eco, como si estuvieras adentro de una caverna, más o menos. Se te escucha con un delay, así como que no logramos entender. ¿Entendí algo de unas Sí, planillas de asistencia, de participación? no, son planillas donde nosotros tenemos que colocar básicamente las actividades que van realizando los estudiantes, Sí. pero no dan en formato de edición. Entonces no podemos completarlas y quería saber si nos podrían dar la edición. Eso por un lado. Y después creo que ya es una consulta más técnica. Tengo un estudiante que no sale dentro de para enviar correos. Por ejemplo, él no está cargado del correo, pero participando dentro del aula. ¿A quién le debería consultar sobre ese aspecto técnico? ¿Quién sería la persona encargada? Ya, Ivana, por lo que logré entender, tengo pongo adelante. Escribilo y si no yo lo que te diría es, por lo que entendí, es las planillas de seguimiento de las comisiones. Si apaga el parlante, entonces no tiene... Digo, por esas dos consultas que creo que son técnicas específicas de gestión de alumnos, para decirlo de alguna forma, de una comisión a otra, o las planillas de seguimiento, que seguramente es lo que intercambian con Rodolfo, sí, Ivana, ahí te pediría que directamente te pongas en contacto con el equipo del UNTRES, con Rodolfo, con Andrés y demás, para que puedan ver esa situación particular de los dos casos que hablaste vos, Iván, y que seguramente te van a dar una respuesta puntual para cada uno, ¿sí? Espino, infiero que es Graciela. Si Hola, buen día a todos y a todas. Una pregunta cortita. En las capacitaciones ustedes hacen mención a la conformación de la red de empleo de la ley, específicamente en el artículo 132, y yo quería, a modo de saber y conocer, por si nos toca el caso de algún integrante, de alguna oficina de empleo que esté conformada por una organización civil o un sindicato, que es lo que habla específicamente el artículo.
Al día de hoy, digo, para completar esa información, en la ley, la red debería estar conformada por una multiplicidad de actores de distinta índole relacionados bajo el concepto de red, ¿sí? Al día de la fecha, lo que nosotros tenemos son, en un 99,9% de la red es municipal. Okay. ¿Sí? La priorización de la edificación de la red en esta transición del jefe de hogar, que el jefe de hogar era también gestionado por los municipios tenían, ustedes recordarán, los municipios tenían los listados, hacían control de las actividades comunitarias como contraprestación al jefe de hogar, etc. La transición, ¿sí? de ese jefe de hogar llevó a que las oficinas sean prioritariamente municipales, como prioridades municipales. Tenemos un caso consolidado de una oficina de empleo provincial, que es la oficina de empleo, la Agencia Provincial de Chaco, ¿sí? Que existe como agencia provincial con algunos inconvenientes de articulación, siempre hay inconvenientes de articulación multinivel cuando dos instituciones actúan sobre el mismo territorio y sobre las mismas personas, ¿sí? Porque la lógica de la cooperación es lo que debería primar, pero a veces prima la lógica de la competencia, ¿sí? Lo cual es desastroso que prime esa lógica. Hay experiencias en situaciones muy puntuales, pero que ya no existen, o sea, no tienen existencia actual, de oficinas de empleo que se abrieron para algunas organizaciones de la sociedad civil, pero que existieron por muy poco tiempo y ante coyunturas muy específicas. Coyunturas muy específicas me refiero a que si hay municipios muy grandes cuya oficina de empleo está desactivada, es decir, está cerrada porque el intendente lo decidió así, por lo que fuera, y es una población que hay que atender. Bueno, ¿cómo la atendemos a esa población? O la puede atender la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, que es la estructura desconcentrada del Ministerio en territorio, o a veces se eligieron estrategias de buscar las organizaciones de la sociedad civil que tuvieran mayor preeminencia en la zona y abrirles como una boca, para decirlo de alguna manera. Pero al día de hoy, la red es 99,9% municipal con esta situación de la Agencia Provincial de Chaco. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, les agradezco la paciencia en estas 2 horas y espero que haya sido útil a disposición de todos y de todas. Perfecto, gracias. Saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias, Ignacio. Hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias. Buena semana para todos. Muchas gracias. Buena semana para todos también.